Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PC para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 171. El rayo que atraviesa la oscuridad, el Voltec rasgó la negrura del espacio como un relámpago divino. La energía luminosa impactó el asteroide que Rapaello había lanzado, desintegrándolo en una explosión cegadora. Los guerreros se quedaron inmóviles, boquiabiertos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Una figura metálica flotaba en el vacío. Se erguía una figura majestuosa, un guerrero envuelto en una armadura blanca y roja que destellaba con un brillo metálico. Sus hombros anchos y angulares le conferían una presencia dominante, mientras que su torso esbelto pero robusto reflejaba la perfección de una máquina diseñada para la batalla. Su rostro, oculto tras una visera luminosa, dejaba entrever dos ojos resplandecientes, fríos e inquebrantables, enmarcados por afiladas antenas que se alzaban como la corona de un emperador mecánico. Sus brazos, forjados con precisión letal, terminaban en manos de dedos afilados, mientras que sus largas piernas, reforzadas en las rodillas, parecían diseñadas para surcar los campos de batalla con agilidad sobrehumana. Cada detalle de su cuerpo emanaba poder y determinación, una silueta forjada para la guerra. ¿Quién? Karen apenas pudo murmurar. ¿Qué demonios fue eso? Falcón frunció el ceño. ¿Ese ataque nos salvó? Teppei intentó comprender. Pero antes de que pudieran procesarlo, Rapaello rugió. La batalla aún no había terminado. Rapaello se agitó con furia, extendiendo sus tentáculos de energía y lanzando una lluvia de rayos de plasma. La misteriosa figura se movió con velocidad inhumana, esquivando los ataques con movimientos fluidos y calculados. Entonces, una voz resonó a través de los sistemas de Tony. Cortana, accede a los sensores y dame un estado del campo de batalla. Todos se congelaron. ¿Esa voz? Teppei sintió un escalofrío. No puede ser, Tony parpadeó. Esa era la voz de Sholan. Sholan. Karen gritó, incrédula. La figura plateada giró la cabeza levemente, sin dejar de vigilar a Rapaello. Sí. Soy yo. El silencio se apoderó del grupo. ¿Cómo? Falcón estaba aturdido. No hay tiempo para explicaciones, dijo Sholan con frialdad. Vamos a terminar con esto. Flashback antes de la batalla, Cortana y Sholan revisaban las posibles mejoras que podía obtener. Cortana, quiero el cristal de Tekaman Blade. ¿Estás seguro? El sistema original tiene un límite de tiempo. Entonces, elimínalo. Cortana procesó su petición. Si elimino la limitación de tiempo, el precio aumentará. Además, el sistema del Tekaman está diseñado para transformar a su usuario completamente en una máquina de guerra. Te volverás un ser biotecnológico. Sholan sonrió. Cambia eso también. No quiero ser transformado. Que solo sea una armadura pura. Entonces perderás las armas integradas del Tekaman. Sholan cruzó los brazos con confianza. No las necesito. Mis propias manos son suficientes. Cortana ejecutó la compra. En cuestión de segundos, el cristal apareció en forma de carta en su inventario. Avanzando un poco más en el flashback, cuando la cápsula de Sholan se precipitaba al vacío infinito, cerró los ojos y activó el cristal. Etc. En ese instante, el cristal de Tekaman Blade en su inventario se activó. Una explosión de luz verde envolvió su cuerpo, creando un impulso de energía con la forma del cristal. El vacío del espacio pareció temblar en respuesta a su llamado. Primero, una estructura metálica emergió desde el núcleo del cristal, envolviendo su torso y extremidades. El material avanzó como un torrente vivo de placas blindadas que se ajustaban con precisión biomecánica.
Ya no era solo Sholan. Ahora era Tekaman Blade. Fin del flashback. Sholan cerró los puños. Vamos a terminar con esto. Erapaello rugió, lanzando una onda de choque. La batalla final había comenzado. Sholan fue el primero en atacar. Se impulsó con un estallido de energía y golpeó el torso de Erapaello, su puño resonando como un trueno. El gigante mecánico retrocedió, pero inmediatamente contraatacó con un torrente de rayos de plasma. Falcón y Okuto intervinieron, desviando los ataques con sus armas. Tepe y Karen siguieron con un asalto coordinado, desgarrando la armadura externa de Erapaello con cada impacto. Tony llegó en ese instante, disparando desde la distancia con los unibeams de su armadura. ¿Ahora usas trajes como los míos?, bromeó Tony, esquivando un tentáculo. Solo por esta vez, respondió Sholan. Erapaello lanzó una onda de choque, separándolos a todos. Es demasiado resistente. Karen jadeó. Tepe miró a Tekis, entendiendo lo que debían hacer. Necesitamos más luz. Sholan comprendió su plan. Déjenmelo a mí. Se elevó sobre Erapaello y comenzó a canalizar su ki radiante. En un instante el temburín estalló envolviendo todo en un resplandor cegador. Erapaello rugió de agonía. Ah. El titán mecánico intentó cubrirse, pero la energía sagrada quemaba su estructura interna. Ahora. Gritó Sholan. Tepe y Beta Décimo se convirtieron en un relámpago dorado. Shining Nucle. Beta Décimo aceleró a una velocidad imposible, perforando el torso de Erapaello con un impacto devastador. El coloso mecánico se estremeció, y explotó. Erapaello había sido derrotado. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Los Beta habían gastado toda su energía en la batalla. Ya no podían proteger a sus usuarios. X miró a Teppei. No tengo suficiente energía para volver a la Tierra sin que nos desintegremos. Otaro, Falcón, Okuto y Karen estaban atrapados en el espacio. Tony y Sholan los observaron desde la distancia. Debían hacer algo. Rápido. Capítulo 172. Un sacrificio por el mundo. La oscuridad del espacio los envolvía. Solo los restos destrozados de Erapaello flotaban como un cementerio mecánico. Tepe y Tar permanecían junto a sus compañeros, los guardianes del imperio de las máquinas Falcón, Okuto, Karen y Lon, quienes apenas podían mantenerse en pie. Sus cuerpos estaban al borde del colapso tras la feroz batalla. El silencio era denso, roto solo por la voz serena de Okuto. Tienen que volver a la Tierra. Tepe apretó los puños. No los vamos a dejar aquí. Encontraremos otra forma. Lon negó con la cabeza. No hay otra forma. Estamos al límite. Si seguimos aquí, moriremos sin sentido. Pero si les damos nuestra energía, ustedes podrán regresar. Karen, con una leve sonrisa, extendió la mano hacia Teppei. X los necesita. Él no podrá protegerse solo en el descenso. Si al menos ustedes dos llegan a salvo. Teppei sentía que cada fibra de su ser se oponía a la idea, pero Tar puso una mano en su hombro. Tienen razón. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Falcón dio un paso al frente y juntó sus manos. Los otros lo imitaron. Sus cuerpos comenzaron a brillar con una luz tenue y cálida, canalizando la poca energía que les quedaba hacia Tepe y Tar. Los guardianes se estaban sacrificando para darles la oportunidad de vivir. No, deténganse. Tepe intentó retroceder, pero ya era tarde. La luz envolvió a ambos, elevándolos del suelo metálico destrozado. Karen sonrió. No te preocupes, estaremos bien. Y entonces, desaparecieron en un rayo de energía. El precio de la salvación. Tepe y Tar sintieron cómo eran arrastrados a una velocidad vertiginosa. X los cubría con su escudo energético, acelerando hacia la atmósfera de la Tierra. Pero Tepe sintió algo extraño. X, ¿por qué tu energía se siente inestable? X guardó silencio por unos segundos, antes de finalmente hablar con una voz firme. Mi energía restante solo alcanzará para protegerlos a ustedes. El corazón de Tepe se encogió. No, X. Tienes que sobrevivir también. Pero era demasiado tarde. Cuando atravesaron la atmósfera, el cuerpo de X comenzó a resquebrajarse. Su luz azul se dispersaba, su estructura se volvía etérea. X, resiste. Gritó Tar. X solo dejó escapar una última risa. Fue un honor pelear a tu lado, Teppei, y entonces, se desintegró. Los dos jóvenes aterrizaron en la Tierra con seguridad, pero con el corazón hecho pedazos. El destino de los guardianes en el espacio, la situación de los demás no era mejor. Tony miraba el panorama con una mueca amarga. Bueno, estamos jodidos. Okuto suspiró.
Así que nuestra única opción es congelarnos en el espacio o calcinarnos entrando en la atmósfera. El ambiente era sombrío. Nadie tenía una respuesta. Hasta que Sholan sonrió. Hay una tercera opción. Todos lo miraron. Pueden venir conmigo a otro mundo. Okuto frunció el ceño. ¿Nos estás diciendo que abandonemos nuestro hogar? Sholan asintió. Este mundo necesita recuperarse. Ustedes fueron guardianes del imperio de las máquinas, incluso si después se rebelaron. Su existencia aquí solo le abriría heridas. Pero en otro mundo, podrían empezar de nuevo. Los guardianes intercambiaron miradas. Si podemos hacer algo útil, Karen miró sus propias manos, temblorosas. Entonces aceptamos. Sholan asintió y extendió la mano. Cortana activó su sistema de almacenamiento, convirtiéndolos en cartas de invocación. Uno a uno, Falcón, Okuto, Karen y Lon fueron absorbidos por la luz azul, sellados dentro del inventario de Sholan. Un segundo después, Tony y Sholan desaparecieron en un destello de energía. El cielo nocturno brillaba con estrellas inmutables cuando Tepe y Tar aterrizaron en la Tierra. Sin Décimo, sin los guardianes, sin Sholan ni Tony. Solo ellos dos, cayendo como cometas hacia la superficie. Cuando finalmente tocaron el suelo, ambos quedaron en silencio. El viento nocturno soplaba con fuerza, y el eco de la batalla aún resonaba en sus corazones. Murmuró Teppei, cayendo de rodillas. El peso de la pérdida lo aplastaba. Tar, con los ojos empañados, colocó una mano en su hombro, pero no había palabras de consuelo. Hasta que una voz familiar resonó en sus mentes. No se preocupen por nosotros. Ambos se sobresaltaron, mirando a su alrededor. Pero no había nadie. Sholan, susurró Teppei. La voz de su amigo resonó con serenidad. Les prometo que salvaré a todos. No se preocupen por los guardianes, ellos vienen conmigo a mi mundo. Teppei apretó los dientes. Pero este es su hogar. La voz de Sholan mantuvo su calma inquebrantable. Este mundo necesita recuperarse, y su presencia solo retrasaría ese proceso. Pero antes de irme, tengo un último regalo para la Tierra. De pronto, un círculo de transmutación titánico apareció en la Tierra, expandiéndose sobre lo que una vez fue el imperio de las máquinas. El suelo tembló. Cada pieza de metal, cada estructura y cada fragmento de la avanzada tecnología del imperio comenzaron a brillar y elevarse al cielo. La energía del círculo envolvió cada ruina, cada resto de la civilización mecánica, y lo transformó. El imperio de las máquinas dejó de existir. En su lugar, un polvo fino comenzó a caer desde el cielo como una lluvia dorada. ¿Qué es esto?, preguntó Tar, extendiendo la mano. Fertilizante. Nitrato de calcio, fosfato de calcio y carbonato de potasio. Un básico, pero extremadamente útil. La transmutación de Sholan estaba transformando los escombros en nutrientes para la Tierra. Las partículas se dispersaron por todo el mundo, viajando hacia las tierras áridas, a los campos infértiles, a las zonas de pobreza extrema. Las tierras que alguna vez estuvieron muertas, contaminadas por la guerra, comenzaron a renacer. Teppei y Tar miraron con asombro cómo la lluvia dorada se esparcía, renovando el planeta. Sholan rió suavemente en sus mentes. Ahora es su deber defender este mundo. No dejen que otro imperio de las máquinas vuelva a surgir. Teppei cerró los ojos, con el pecho lleno de emociones encontradas. Lo prometemos. La voz de Sholan se desvaneció lentamente. Entonces, hasta que nos volvamos a ver. Y con eso, su presencia desapareció. 2 años después, el sol brillaba sobre una tierra diferente. Las tierras antes infértiles ahora rebosaban de cultivos verdes y campos florecientes. Los restos del imperio de las máquinas habían desaparecido por completo. Pero lo más importante, la humanidad había aprendido. Teppei y Tar se convirtieron en líderes de la nueva era. Junto a científicos, ingenieros y gobiernos, establecieron regulaciones estrictas sobre la robótica. Ningún nuevo imperio de las máquinas podría surgir otra vez. Las personas ahora usaban la tecnología con responsabilidad, como una herramienta para el progreso y no para la destrucción. Teppei observó el atardecer, con el viento acariciando su rostro. Sholan había cambiado el destino del mundo. Y ahora, era su turno de protegerlo. Capítulo 173. Regreso a la realidad, un destello de luz envolvió a Tony y Sholan mientras la transición entre mundos finalizaba. Cuando la energía se disipó, ambos se encontraron de pie en el mismo lugar donde habían estado antes de ser arrastrados al mundo de los BT. Todo seguía intacto, nada había cambiado. Tony parpadeó. Jarvis, dime que sigues ahí.
El familiar tono calmado de la IA respondió de inmediato. Bienvenido de nuevo, señor Stark. Cortana se desconectó automáticamente de su sistema, y Jarvis recuperó el control total de la armadura. ¿Cuánto tiempo estuve desconectado? Preguntó Tony, cruzando los brazos. Hubo una breve pausa antes de la respuesta. Exactamente un segundo, señor. Tony frunció el ceño. No puede ser, murmuró. Por un momento, la idea de que todo había sido una ilusión cruzó su mente. Pero entonces lo vio. Sholan, aún en su forma de Tekaman Blade, de pie junto a él, con la imponente armadura biotecnológica reflejando la luz de la luna. ¿Y eso? Tony señaló la armadura de Sholan con una ceja levantada. Sholan canceló su transformación en un instante, regresando a su forma normal. Eso, Tony, es lo que llaman un poder prestado. Tony cruzó los brazos. Mejor empieza a explicarte. Sholan le resumió todo. El imperio de las máquinas, los guardianes, el sacrificio de X, la elección que hicieron, y cómo todo se resolvió. Tony asintió lentamente. Así que, al final, todos obtuvieron lo que necesitaban. No lo que querían, pero lo que necesitaban. Exacto. Tony suspiró, asimilando todo. Luego, miró a Sholan con una sonrisa ladina. Así que ahora tienes una armadura alienígena transformable. Genial. Yo tengo una, pero la mía no grita frases dramáticas al activarse. No digas eso, Tony. Sé que lo harías si te dieran la oportunidad. Tony alzó las manos, riendo. Tienes razón, lo haría. Pero luego su expresión se volvió más seria. Aún no entiendo algo, si eres tan fuerte, ¿por qué no llevaste a los guardianes de vuelta a la Tierra? Sholan respiró hondo antes de responder. Porque no era tan simple. Este era un dungeon obligatorio. Tony levantó una ceja. ¿Un qué? Un tipo de misión donde se me impone reglas que debo seguir. Son mundos del multiverso que deben ser equilibrados nuevamente. Tony asimiló la información. Así que, aunque los guardianes se rebelaron contra el Imperio, ¿todavía estaban atados a él? Exactamente. Ellos eran parte de la historia del Imperio, una herida abierta en el destino de ese mundo. Ahora entiendo tus acciones, entonces en lugar de dejarlos morir, te los llevaste contigo. Sholan asintió. Les di una alternativa. Un nuevo comienzo en otro mundo. Tony dejó escapar un silbido bajo. Tony se quedó en silencio por unos segundos antes de sonreír con ironía. Vaya, y yo pensaba que lo mío era complicado. Sholan cambió el tema. Hablando de ideas, tengo algo que podría interesarte. Algo que podría revolucionar la seguridad, la medicina y las misiones de rescate. Tony levantó una ceja. Me gusta cómo suena eso. Sigue. Sholan explicó su concepto. Los escudos atmosféricos personales. Una barrera invisible que protegía contra virus, bacterias, contaminación e incluso toxinas químicas, sin la necesidad de trajes voluminosos o mascarillas. Se podría usar para protección para pacientes inmunodeprimidos, eliminación de desencadenantes de alergias y asma y para la seguridad en zonas de desastre biológico o químico. Tony lo escuchó con atención, con una expresión que indicaba que su cerebro ya estaba procesando las posibilidades. Esto no es solo una idea, murmuró. Esto es una revolución. Sholan transfirió los datos a Jarvis a través de Cortana. Tony revisó los archivos en su pantalla holográfica. Su expresión se iluminó. Esto es factible. Muy factible. Aprendí mucho en el mundo de los BT, esto no solo es posible, es relativamente simple de fabricar. Miró a Sholan con una sonrisa. Voy a decir algo que probablemente me haga parecer loco, pero, hagámoslo 50-50. Sholan parpadeó, sorprendido. 50-50. Tony encogió los hombros. Después de lo que vivimos, no voy a sacar provecho de mis amigos. Lo miró con una sonrisa genuina. Eres uno de mis mejores amigos, Sholan. Somos hermanos de armas. Sholan sonrió de lado. Tony, eso es lo más sentimental que te he escuchado decir. No te acostumbres. Ambos rieron. Pero Sholan sabía que debía decirle algo importante. Y Tony, con su intuición aguda, lo notó al instante. Bien, ahora dime, ¿qué es eso tan importante que me tienes que contar? Capítulo 174. Un nuevo comienzo para la familia Stark. Tony Stark cruzó los brazos mientras miraba a Sholan con una expresión mezcla de curiosidad y escepticismo. Bien, ahora dime, ¿qué es eso tan importante que me tienes que contar? Sholan suspiró, sabiendo que este no era un tema fácil. Es sobre tus padres, y sobre lo que Hydra intentó hacerles.
Tony frunció el ceño. Sabía que algo tramaban contra ellos, pero creí que era solo porque mi padre les era incómodo. No fue solo eso, Sholan dijo con tono serio. Hydra envió un asesino tras ellos, el soldado del invierno. El rostro de Tony se endureció al escuchar ese nombre. ¿El asesino fantasma de la Guerra Fría? ¿Ese soldado del invierno? Sí. Pero hay algo más que debes saber, su verdadera identidad. Tony sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la mirada de Sholan. ¿Quién es? Bucky Barnes. Tony parpadeó varias veces, sorprendido. ¿El mejor amigo de Steve? No, eso es imposible. No lo es. Hydra lo capturó, lo lavó el cerebro y lo convirtió en su asesino personal. Cada vez que terminaba una misión, lo volvían a congelar. Tony apretó los puños con fuerza, pero no explotó. En su lugar, respiró hondo y dejó que la información se asentara. ¿Dónde está ahora? Ya lo liberé de la programación de Hydra. Es libre, pero sufre por todo lo que hizo. Tony asintió lentamente, procesándolo todo. Si él no fue responsable de sus actos, no puedo culparlo. No fue él quien mató a mis padres. Sholan lo miró con cierta sorpresa. Lo tomaste mejor de lo que esperaba. Tony esbozó una sonrisa melancólica. Mis padres murieron por enfermedad, Sholan. Si me hubieras dicho esto hace años, tal vez habría reaccionado peor. Pero ya pasé por mi propio infierno. Sé lo que es perderse y encontrarse de nuevo. Sholan sonrió ligeramente, sintiendo respeto por la madurez de Tony en ese momento. Antes de que pudiera decir algo más, una voz femenina interrumpió la conversación. Tony. Ambos se giraron y vieron a Pepper Potts acercarse con una sonrisa. ¿Pep? Tony sonrió y se acercó a ella. Pepper le dio un beso rápido y luego saludó a Sholan. Es bueno verte de nuevo, Sholan. Igualmente, Pepper, respondió él. Tony le lanzó una mirada a Sholan. ¿Querías decirme algo más? Sholan sonrió de manera misteriosa antes de decir con total seriedad. Es hora de que ustedes sean padres. El comentario cayó como una bomba. Pepper se sonrojó intensamente y empezó a balbucear. ¿Qué? Tony, por su parte, se quedó completamente de piedra. Estás loco. Sholan no dijo nada. En su lugar, levantó sus índices y usó el puño fantasma del Fénix sobre ambos, proyectando en sus mentes la historia de Misa y Nasa. Les mostró su infancia, cómo fueron secuestrados por el imperio de las máquinas, convertidos en herramientas de guerra, cómo les arrebataron sus emociones y humanidad, y cómo murieron sin haber conocido la verdadera felicidad. Cuando la visión terminó, Pepper tenía lágrimas en los ojos. Es horrible, susurró, conmovida hasta lo más profundo. Se giró hacia Tony y, con una expresión determinada, le tomó la mano. Tony, hagámoslo. Tony la miró sorprendido. Pepper le apretó la mano con fuerza. Esos niños, merecen una segunda oportunidad. Merecen conocer lo que es una familia de verdad. Tony cerró los ojos por un momento y suspiró. Rayos, ¿cómo puedo decir que no después de esto? Sholan asintió con una sonrisa y sacó 2 ataúdes de cristal de su inventario. Dentro, estaban Misa y Nasa, aún con sus cuerpos mecánicos intactos, pero agonizando. Primero, Sholan levantó su mano y llamas doradas del Fénix envolvieron los ataúdes. Las llamas ardieron con intensidad, y frente a sus ojos, los cuerpos mecánicos de los niños comenzaron a restaurarse y cambiar. En cuestión de segundos, volvieron a ser niños de carne y hueso de 9 años. Les he devuelto lo que perdieron, explicó Sholan, también he borrado los recuerdos del imperio de las máquinas y del emperador. Todo el dolor, todo el sufrimiento, se ha ido. Los ojos de los niños se abrieron lentamente y se colocaron de pie. Ambos parpadearon, confundidos al ver a los 3 adultos. ¿Dónde estamos? Preguntó Misa con voz suave. Recuerdo que estábamos solitos por mucho tiempo huyendo de unos soldados, Y. Antes de que pudieran entrar en pánico, Sholan se acercó con una sonrisa amable. Tranquilos. Se desmayaron, y yo los rescaté. Los niños lo miraron con sorpresa. ¿Nos rescataste? Sí, los rescaté de esa zona de guerra donde estaban solitos. Y los traje con sus nuevos padres. Misa y Nasa miraron a Tony y Pepper. ¿Nuestros nuevos padres? Pepper se agachó y les sonrió con ternura. Sí, si quieren, claro. Los niños parpadearon y luego miraron a Tony con fascinación. ¡Guau! Dijo Misa con emoción. Tienes una armadura genial. Nasa lo miró con ojos brillantes. ¿Eres un superhéroe? Dijo tímidamente. Sholan sonrió. Sí, él es un superhéroe.
y será su nuevo papá. Tony sintió un nudo en la garganta al ver la expresión de emoción pura en los niños. No eran armas. No eran soldados ni los crueles líderes del imperio de las máquinas. Eran solo niños que querían ser felices. Con una sonrisa genuina, Tony se agachó y extendió la mano. Sí, soy un superhéroe. Y a partir de ahora también seré tu papá, de los dos. Los niños saltaron emocionados hacia él, abrazándolo con alegría. Pepper también se unió al abrazo con lágrimas en los ojos. Sholan observó la escena con satisfacción. La nueva familia Stark había nacido. Con una última mirada, se dio la vuelta. Ahora es momento de darle una segunda oportunidad a los 4 guardianes. Capítulo 175. Rebelión en la mansión 10. La mansión 10 estaba al borde de un estallido. No literalmente todavía, pero el caos dentro de sus muros lo hacía parecer inevitable. Los pasillos temblaban con el estruendo de explosiones psíquicas y el choque de poderes desatados. Kentin Kire y su Omega Gam, bajo los efectos del kick, habían desatado un motín. Sus mentes distorsionadas por la droga amplificadora de mutantes los hacían más agresivos, más violentos, y más peligrosos. Pero la escuela Javier para jóvenes dotados no era un blanco indefenso. Wanda Maximoff, la bruja escarlata, estaba en la entrada principal, con los ojos resplandeciendo de un rojo intenso mientras un campo de magia del caos envolvía la mansión como una fortaleza impenetrable. Cada ataque de los Omega Gun contra la barrera se disipaba sin efecto. Sin embargo, Kentin Kire era un problema diferente. Bajo el influjo del kick, su poder telepático era tan abrumador que lo hacía prácticamente inmune a la magia de Wanda. Su mente, desbocada y sin restricciones, alteraba la percepción de la realidad a su alrededor. Su risa llena de arrogancia resonaba en el aire. Este es el amanecer de una nueva era, Wanda. Los metas no deben esconderse, no deben obedecer. Nosotros gobernaremos. Junto a él, sus seguidores lo vitoreaban, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Pero entonces, de entre las sombras, una figura emergió. Xorn. Aún con su máscara metálica intacta, el misterioso mutante se adelantó hasta quedar al lado de Kentin. La presión en el aire cambió. Algo en su presencia resultaba inquietante, incluso dentro del caos desatado. Debemos destruir todo lo que nos mantiene encadenados. Su voz era profunda, resonante, casi hipnótica. Solo así renaceremos como verdaderos dioses. Xorn alzó las manos y una onda de energía gravitacional emergió de su cuerpo, impactando contra el campo de Wanda. La barrera de magia del caos comenzó a vibrar violentamente, las grietas de energía roja parpadeando como si estuvieran a punto de ceder. Wanda apretó los dientes, canalizando cada gota de su poder para mantener la defensa. El suelo tembló bajo la intensidad del ataque. Kentin y los Omega Gun vitorearon al ver la barrera tambalearse, hasta que algo más intervino. Un muro de cristal dorado surgió entre Xorn y la barrera de Wanda cuando este lanzó un ataque que seguramente destruiría la barrera. El impacto fue instantáneo. Toda la energía desatada por Xorn se reflejó contra él con una fuerza brutal. Un estallido cegador iluminó la mansión mientras la energía invertida envolvía su cuerpo. En un instante, su propio poder lo golpeó con todo su peso, y su figura se desplomó inconsciente sobre el suelo. El silencio apenas duró un segundo. Desde la distancia, una voz resonó con una majestuosidad gélida. Aurora Execution. Una ráfaga de frío absoluto cruzó el campo de batalla. Kentin apenas tuvo tiempo de girarse antes de que una tormenta de hielo puro lo envolviera. Su cuerpo se congeló al instante, cayendo al suelo como una estatua de cristal. Los Omega Gun quedaron paralizados por el miedo. Sholan descendió lentamente desde el cielo, su figura resplandeciendo bajo la luz de la luna, con un aura de frío cósmico aún disipándose de su cuerpo. Sus ojos se posaron sobre los amotinados, transmitiendo una sola advertencia. Se acabó. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 176. La maldición de la mansión 10. Sholan flotaba sobre el cielo nocturno, disfrutando de la suave brisa. Su mente estaba en calma, disfrutando del silencio antes de reunirse con Wanda. Sin embargo, su paz fue interrumpida abruptamente. Un sonido de alerta resonó en su canal de comunicación privado. Sholan, necesitamos tu ayuda de inmediato.
La voz de Red Queen sonaba alarmada y urgente. Es un desastre en la mansión 10, la situación se ha salido de control. Intervino White Queen, su tono controlado, pero con una evidente tensión. Sholan entrecerró los ojos. Díganme todo. En segundos, Red Queen y White Queen le explicaron la revuelta en la escuela, el ataque de Kentin Kire y la Omega Gam, el poder destructivo de Xorn y cómo la magia de Wanda estaba siendo llevada al límite. Antes de que pudieran continuar, un panel de misión emergente apareció ante los ojos de Sholan. Misión de emergencia activada. Caída de la pesadilla recompensa. Enorme cantidad de PQ condición de victoria. Sholan terminó de leer las condiciones de la misión de emergencia y soltó un suspiro. ¿Con qué por fin apareció el maldito parásito? ¿Parásito? Preguntó Red Queen, confundida. Nada de qué preocuparse, respondió con frialdad. Cortana, compra la carta que hemos estado esperando. La IA respondió de inmediato, pero con una advertencia. Sholan, la carta en cuestión consumirá todos los PQ acumulados hasta el momento. ¿Seguro que deseas proceder? Él ni siquiera dudó. Hazlo. Un segundo de silencio. Luego, la notificación apareció. Carta adquirida. Equípala inmediatamente, ordenó. Y usa la recompensa del Dungeon de BTX en esa carta. Aún no revelaría qué era, pero Sholan sonrió con satisfacción. Ahora, vamos a cazar un fantasma. El aire aún estaba helado tras la Aurora Execution de Sholan. Los miembros de la Omega Gun estaban temblando, ya fuera por el frío o por el miedo. Kentin Kire, congelado segundos antes, comenzaba a liberarse, su cuerpo vibrando con energía psíquica. Fue entonces cuando Kitty Pryde apareció junto con otros X-Men que habían sido atacados. Miró a los Omega Gun, luego a Kentin, y finalmente a Sholan, que descendía lentamente con una mirada llena de furia contenida. Kitty tragó saliva. Están jodidos. Los Omega Gun se le movieron inquietos. Kentin frunció el ceño, aún lleno de confianza. Pero Kitty miró de nuevo a Sholan y, al ver la expresión en su rostro, su determinación asesina, su furia silenciosa, no, corrigió. Están realmente jodidos. Sholan cerró los ojos por un segundo y dejó que sus ojos del infinito exploraran cada rincón de la mansión 10. Su visión se expandió más allá de la realidad material, adentrándose en las capas más profundas de la existencia. Y ahí estaba. Un rastro de corrupción psíquica arraigado en Kentin Kire y la Omega Gun. Una presencia que no pertenecía a este mundo. Ya veo, así que tú eres la raíz del problema. Abrió los ojos y levantó una mano. Sekisiki Mecha y ya. Una onda de energía espectral se expandió desde su palma y cubrió instantáneamente a Kentin y toda la Omega Gun. Los metas sintieron como un frío antinatural les invadía el alma, como si algo invisible estuviera metiéndose en sus cuerpos y arrancándoles algo desde lo más profundo. Y entonces, un grito. Pero no un grito normal. Era el aleteo de la desesperación misma. Un sonido espectral, etéreo, que no pertenecía a este plano de existencia. Era una voz femenina, pero retorcida y llena de odio, resonando en frecuencias imposibles de percibir para el oído humano. Kentin gritó de dolor. ¿Qué estás haciendo? La Omega Gun cayó al suelo convulsionando, como si algo se les estuviera desgarrando desde adentro. Frente a todos, flotando sobre la palma de Sholan, una esfera negra y púrpura comenzó a formarse. Dentro de ella, giraban fragmentos de energía psíquica provenientes de múltiples planos de existencia, atrapados en una danza macabra. A su alrededor, almas inocentes aparecieron flotando en círculos, como si hubieran estado esperando este momento durante incontables eones. Sholan miró la esfera con una frialdad implacable y pronunció, con una voz que heló la sangre de todos los presentes. Ya nunca más podrás escapar, Cassandra. Capítulo 177. La condena de Cassandra Nova. La esfera oscura flotaba sobre la palma de Sholan, pulsando con una energía corrupta y retorcida. Dentro de ella, la silueta espectral de Cassandra Nova luchaba desesperadamente contra las fuerzas que la contenían. A su alrededor, los espectros de las almas inocentes que ella había destruido formaban un círculo inquebrantable, impidiendo cualquier escape. Los 10, heridos y dispersos comenzaron a reagruparse alrededor de Sholan. Kitty, Colossus, Nightcrawler, Rogue y otros metas que habían sido atacados observaban con incertidumbre. Habían peleado contra enemigos poderosos antes, pero esto era algo completamente distinto. Kitty fue la primera en hablar. Sholan, ¿quién demonios es ella? Sholan bajó la mirada a la esfera en su mano y luego recorrió a los X-Men con los ojos. Su nombre es Cassandra Nova, su voz era fría, calculadora.
Un parásito psíquico nacido del mismo ADN que Charles Xavier. Su propósito es exterminar a los metas y apoderarse de sus cuerpos y mentes. Los Men se tensaron al escuchar eso. ¿Cómo es posible?, preguntó Colossus, frunciendo el ceño. Es una Mumudrai, un ser que representa la oposición total de otro en el momento de su concepción. Existió como un reflejo oscuro de Xavier desde su nacimiento, y desde entonces ha intentado erradicarlo junto con toda su especie. Sholan levantó la esfera con la palma extendida. Estas almas que la contienen, son las víctimas que ha dejado en su camino. Metas, humanos, seres de otros mundos, todos aquellos que perecieron bajo su crueldad. De repente, un destello rojo apareció en el aire, y Wanda Maximoff descendió junto a él. Su respiración era agitada, pero su energía no mostraba signos de debilidad. «Sholan, ¿qué es eso?», preguntó al ver la esfera. «Un fantasma del pasado que finalmente ha encontrado su final», respondió. «Pero antes, necesito que hagas algo por mí». Se giró hacia la Omega Gun y los rebeldes metas que aún estaban en el suelo, heridos o paralizados por su anterior ataque. «Restringe a todos los rebeldes». Wanda asintió y levantó las manos, envolviendo a cada uno con su magia del caos, inmovilizándolos sin que pudieran oponer resistencia. Fue entonces cuando la voz de Cassandra Nova resonó desde la esfera, chillando en una ira descontrolada. «Insecto imbécil. Suéltame. No tienes idea de lo que estás haciendo. Yo soy eterna. Yo soy». Sholan la miró con absoluta indiferencia y habló con frialdad. «No. Este es tu fin». Inicio del flashback. Sholan estaba de pie en su sala de entrenamiento, con los brazos cruzados mientras hablaba con Cortana. «Cortana, ¿cuáles son las condiciones para usar el poder de Seno-sama?», la IA respondió en su tono característico. «Para usar el poder de Seno, necesitas alcanzar al menos el estado de Migate no Gokui, señal». Sholan meditó en ello. «Si compro la carta ahora, ¿podré utilizar su poder?». «No inmediatamente. Sin alcanzar el estado adecuado, el poder de Seno permanecerá bloqueado». Sholan permaneció en silencio, analizando la situación. Entonces, Cortana agregó. «Sin embargo, hay una posibilidad». Sholan levantó una ceja. «Si obtienes un pase de uso especial, podrías utilizar cualquier habilidad que tengas sin restricciones. Pero solo podrías hacerlo 3 veces». Un pequeño salto en el tiempo nos muestra a Sholan volando sobre el cielo nocturno en dirección a la mansión X. «Cortana, cómpralo y equípalo ahora». Notificación. Carta de Seno-sama adquirida. Notificación. Pase de uso especial canjeado. Quedan 3 usos disponibles. Sholan cerró los ojos y sonrió con satisfacción. Finalmente, puedo borrar lo que debe ser borrado. Fin del flashback. Sholan miró la esfera en su mano por última vez. Las almas que la contenían parecían mirarlo también, como si supieran lo que estaba a punto de hacer. Sin más palabras, lanzó la esfera al aire. Esta ascendió lentamente, flotando sobre ellos como una luna oscura. Entonces, Sholan levantó los brazos, cruzó sus muñecas con las palmas extendidas y luego cerró los puños con firmeza. Su voz resonó en la mansión con una autoridad absoluta. «Erase». Un destello azul cegador emergió de sus manos, envolviendo la esfera en una energía destructiva absoluta. Cassandra Nova gritó. Un grito que no era solo físico, sino multidimensional. Su existencia fue desintegrada desde todas las realidades, su ser fue borrado del pasado, presente y futuro. Cuando la luz se disipó, la esfera había desaparecido. Las almas inocentes flotaron por un momento, como si finalmente hubieran encontrado paz, antes de desvanecerse en el aire. Silencio. Sholan bajó lentamente los brazos y se giró hacia los rebeldes inmovilizados. Su mirada era afilada, fría y calculadora. Ellos no eran su objetivo inicial. Pero habían cruzado una línea. Los miró sin piedad. ¿Querían sangre? Dio un paso adelante y su ki explotó, haciéndolos estremecer. Les daré sangre. Se movió con una velocidad imposible. Los rebeldes no pudieron reaccionar. En un solo instante, todos fueron impactados simultáneamente por un ataque invisible. Y entonces, un grito colectivo rompió la quietud de la noche. Todos los rebeldes se desplomaron al suelo, con sus cuerpos marcados por la señal de una aguja. Capítulo 178. La muerte de un rey. El aire estaba cargado de dolor y desesperación. Los gritos de los rebeldes aún resonaban en la mansión X. Cada uno de ellos se retorcía en el suelo, aferrándose a su cuerpo con desesperación. La aguja escarlata no solo era un ataque físico, sino un tormento absoluto.
Se clavaba en los nervios, enviando impulsos de agonía pura sin destruir el cuerpo por completo. Uno a uno, los metas de la Omega Gun cayeron tras recibir solo 2 impactos. Sus gritos eran desgarradores, su resistencia inexistente ante un poder que estaba más allá de su comprensión. Todos, excepto Kentin Kire. El telépata prodigio, con su terquedad característica, logró resistir hasta la tercera aguja. Se mantuvo de pie, tambaleante, con el rostro cubierto de sudor y los ojos desorbitados. Eso es todo. Jadeó, intentando forzar una sonrisa desafiante. Sholan no respondió. Solo lo miró. El silencio se alargó, y entonces Sholan levantó su dedo para lanzar la 4ª aguja. En ese momento Kentin soltó un sollozo involuntario. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, temblando como una hoja. Por favor, basta. No quiero más. No quiero más. Su voz se quebró, su actitud desafiante se desmoronó en un espectáculo patético. Los demás rebeldes se quedaron en shock. Kentin siempre había sido su líder, su símbolo de rebelión. Pero ahora estaba llorando como un niño completamente derrotado. Toda la moral de los rebeldes colapsó. Sholan observó la escena sin emoción y se giró lentamente hacia un hombre que seguía en el suelo. Xorn, levántate. El meta de la máscara de acero no se movió. Sholan entrecerró los ojos y corrigió su declaración. O debería decir, Magneto. Los Men, que habían estado paralizados por los eventos recientes, sintieron una onda de impacto con esas palabras. No, imposible, susurró Kitty, su rostro empalideciendo. Él les dio kick a todos los de la Omega Gun. Los manipuló, los usó como peones en su guerra, continuó Sholan. Magneto, el autoproclamado salvador de los metas, no negó nada. Sholan exhaló lentamente. No tengo paciencia para tus discursos de supremacía mutante. Levantó la mano. Aguja escarlata. La primera aguja perforó su hombro derecho, enviando un shock de dolor a través de su cuerpo. Aguja escarlata. La segunda se clavó en su costado, pero Magneto ni siquiera se inmutó. Aguja escarlata. Otra más, otra más. Una tras otra, las agujas carmesíes fueron perforando su cuerpo. 5, 6, 7, para el 8º impacto, su uniforme ya estaba empapado en sangre. Para el 10º, su cuerpo debía haber colapsado, pero seguía en pie. Para el 12º, los X-Men ya no podían creer lo que estaban viendo. Para el 14º, Magneto aún no había caído. Sholan bajó la mano. Ríndete Magneto, esto no debe terminar así. Dijo Sholan con cierta tristeza. Nunca. Bufó Magneto aún con arrogancia a pesar del dolor. Solo quedaba una. Algunos hombres, solo obtienen claridad en el momento de la muerte. Con un movimiento fluido, desapareció y apareció frente a Magneto. Con sus 2 dedos índice y medio la última aguja escarlata se estrelló directamente en Antares, el punto vital donde convergen los flujos de energía del cuerpo. El gran Magneto se desplomó. Su cabello gris ondeó en el aire mientras caía de rodillas, su rostro ensombrecido por el dolor y la comprensión tardía. Una mancha escarlata comenzó a expandirse en el suelo bajo él. Los Men se quedaron paralizados. Magneto. Gritó Mystique, pero sus pies no pudieron moverse. El tiempo pareció desacelerarse. Dentro de la mente de Magneto un abismo infinito se extendía a su alrededor. Oscuro. Frío. Silencioso. Eriglenser flotaba en el vacío, sin sentir su cuerpo, solo una ligereza espectral que lo hacía consciente de su propia existencia. Era un hombre muerto. Pero en ese instante de transición, entre la vida y la muerte, su mente se abrió. Vio su infancia. Los campos de concentración. Las alambradas oxidadas, el hedor de la desesperación impregnado en el aire, el sonido de botas golpeando el suelo como un eco del destino inquebrantable. Vio a su madre, el terror en sus ojos cuando la apartaron de él. Vio sus propias manos, pequeñas e indefensas, estirándose hacia ella, rogando por un milagro que nunca llegó. Mamá, vio los años de dolor. El hambre. La crueldad de hombres sin alma, que justificaban su barbarie con ideales de supremacía. Vio su ira. Esa ira que lo consumió, que se convirtió en su fuerza, en su propósito. Vio su lucha. Su convicción de que los metas debían ser fuertes o serían aplastados como lo fueron los suyos. Vio a Charles Xavier. Su único amigo. Vio sus debates, sus argumentos, sus peleas, y su separación. Charles le decía que la coexistencia era posible. Él se reía de esa idea. Pero ahora, veía la verdad. No había luchado por los metas. Había luchado por sí mismo. Por su dolor.
por su venganza. Y en el proceso, se había convertido en lo que juró destruir. Su causa nunca fue justicia. Fue supremacía. Los humanos que odiaba eran él mismo en otro rostro. Él se convirtió en el opresor. Él fue el dictador. Las imágenes de sus propias atrocidades se manifestaron en su mente como un juicio ineludible. Los edificios colapsando. Los gritos de los inocentes. Los niños metas que crecieron en su guerra, sin conocer más que el odio. La sangre que él derramó con sus propias manos. No había sido un salvador. Había sido un tirano. Un asesino. Un monstruo. Lágrimas ardientes se deslizaron por su rostro. Dios mío, susurró. ¿Qué he hecho? Se estremeció. Por primera vez en su vida, Magneto sintió miedo. Miedo de su propio reflejo. Miedo de la verdad que ignoró por décadas. Miedo de que quizás, era demasiado tarde. En la penumbra de su conciencia, donde la vida y la muerte se entrelazaban, Magneto sintió algo más fuerte que el dolor de las 15 agujas escarlata perforando su cuerpo. Sintió una presencia. No era la muerte. No era el juicio divino. Era algo poderoso. Un fuego carmesí y dorado iluminó la oscuridad de su mente, consumiéndolo sin quemarlo. Eriglen Ser, observa y comprende. La voz no era de Sholan. Era femenina. Era la voz de Cortana. Antes de que pudiera reaccionar, la realidad se fragmentó frente a sus ojos, y entonces vio. No su propia vida. Sino la de otro. Un niño pequeño, de cabello negro y ojos afilados, caminando solo en un mundo sin piedad. Vio la tragedia golpearlo, una y otra vez. Vio cómo le arrebataban todo lo que amaba, cómo la muerte, la traición y el sufrimiento parecían seguirlo como una sombra maldita. Cada vez que se levantaba, el destino lo golpeaba de nuevo. Vio la ira que crecía en su interior, la tentación de la venganza, el deseo de devolver todo el dolor que había recibido. Vio al niño convertirse en un adolescente, luego en un hombre. Y el sufrimiento nunca terminó. Cada momento de felicidad que tocaba, cada esperanza que nacía en su corazón, era destruida. Por las personas. Por la muerte. Por el destino mismo. Y, sin embargo, nunca se dio al odio. Nunca se convirtió en un monstruo. Nunca usó su dolor como excusa para arrastrar a otros al sufrimiento. Mientras Magneto se aferraba a su trauma para justificar sus actos, esa persona se aferraba a la bondad, a pesar de todo. A pesar de tener más razones que nadie para elegir la oscuridad. A pesar de vivir en un mundo que parecía diseñado para destruirlo. Y entonces, Cortana habló nuevamente, con una voz que resonó como una sentencia absoluta. Tú elegiste ser lo que eres, Eriglen Ser. Él también sufrió, pero eligió la luz. Tú usaste tu dolor como justificación, él lo usó como fortaleza. No fue el destino quien te convirtió en lo que eres, fuiste tú. El fuego del Fénix envolvió la escena, consumiéndola hasta reducirla a cenizas. La visión terminó. Y Magneto, por primera vez en su vida, comprendió la verdad. No había excusas. No había justificación. No había más mentiras. Solo quedó el peso aplastante del arrepentimiento. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Perdóname, Charles, perdóname, madre, perdónenme, todos, y entonces, su mundo se envolvió negro. Silencio absoluto. El cuerpo de Magneto yacía en el suelo, inerte. Los Men contenían la respiración, sus mentes procesando lo que acababan de presenciar. El mayor enemigo de los X-Men, había muerto. Mystique cayó de rodillas, sus labios temblando. Logan cerró los ojos y apretó los puños. Emma Frost apartó la mirada, sus labios apretados en una línea tensa. Sholan miró el cadáver sin emoción. Entonces, sacó algo de su inventario. Capítulo 179. 15 oportunidades, el aire estaba cargado de tensión, cada X-Man miraba a Sholan con furia, incredulidad o una mezcla de ambas. La escena era surrealista. Magneto yacía muerto en el suelo, su sangre aún goteaba sobre la hierba destrozada de los terrenos de la mansión 10. El silencio fue roto por la voz de Cíclope, quien se adelantó con el rostro desencajado. ¿Qué demonios acabas de hacer? Su grito resonó en la noche, cargado de rabia y confusión. Lo mataste. Lo ejecutaste sin dudarlo. Intervino Coloso, su voz normalmente serena ahora teñida de indignación. Bestia, con los puños apretados, miró el cadáver de Magneto y luego a Sholan con desdén. ¿Y te atreves a llamarte nuestro aliado? Esto no fue justicia, esto fue asesinato. Nightcrawler cerró los ojos con dolor, sacudiendo la cabeza. No debiste hacerlo, Sholan. Por más que Magneto nos haya atacado, esto no está bien.
Arcángel apretó los dientes. Podrías haberlo dejado incapacitado. Podrías haberlo derrotado sin matarlo, pero elegiste esto. Tormenta, con su cabello ondeando bajo la brisa nocturna, miró a Sholan con una expresión de decepción. Nosotros no matamos. No así. Jubelé, con los ojos ardientes de rabia y sus emociones a flor de piel, se adelantó. ¿En serio? Justo cuando creíamos que podíamos confiar en ti, ¿haces esto? Y Seaman, visiblemente consternado, miró el cadáver de Magneto con incredulidad. Mierda, ni siquiera él merecía esto. Cada palabra de los X-Men cargaba una mezcla de dolor, ira y decepción. Todos excepto Logan, Wanda y Pietro, quienes permanecían en silencio. Entonces, una figura avanzó con elegancia y frialdad. Emma Frost. No solo nos traicionaste con esta ejecución, su voz como un cuchillo de hielo, sino que acabas de hacer algo que nos convierte en tus enemigos. A su lado, Mystique cruzó los brazos, su mirada penetrante clavada en Sholan. Si crees que esto nos hace confiar en ti, estás más equivocado de lo que crees. Pero entonces, una risa seca rompió la tensión. Era Logan. ¿De verdad son tan ciegos? Todos voltearon a mirarlo, sorprendidos por su actitud. El canadiense encendió un cigarro y exhaló el humo con calma. Sé que no son tan idiotas como para no haberlo notado, dio un paso adelante, mirando el cuerpo de Magneto. Le dio 15 oportunidades. Los murmullos se detuvieron. Vi cada uno de sus ataques. 15 veces pudo haberse rendido. 15 veces pudo haber elegido otra cosa. Pero no lo hizo. Miró a los demás con una expresión severa. Magneto no murió porque Sholan lo quiso así. Murió porque él mismo lo decidió así. El silencio que siguió fue sepulcral. Cada uno de los X-Men comprendió la verdad en esas palabras, pero eso no disminuía el peso de lo que acababan de presenciar. Sholan permaneció estoico. Sin decir palabra, sacó un tiquete de resurrección. Antes de que alguien pudiera reaccionar, lo activó. Un resplandor dorado envolvió el cuerpo de Magneto. Su piel recuperó color, sus heridas desaparecieron, y un segundo después, sus ojos se abrieron. Los jadeos de sorpresa fueron generalizados. Pero la peor reacción fue la de los rebeldes. Sus cuerpos se tensaron, sus rostros palidecieron. Porque comprendieron algo aterrador. Sholan podía matarlos todas las veces que quisiera. Torturarlos hasta la muerte, y luego revivirlos. Y volver a hacerlo. Algunos sintieron las piernas temblar. Otros tragaron saliva con dificultad. Sholan no se inmutó. Con calma, le pidió desde su mente a Cortana que buscara toda la historia clínica de Emma Frost. Sabía que este evento era indicativo de algo más. Ya lo tengo, Sholan. Sholan miró al horizonte con la inquietud flotando en el aire. Y con ella, la sensación de que algo más profundo estaba a punto de revelarse. Capítulo 180. La verdad que no querían oír. El ambiente en la mansión X estaba cargado de tensión. Algunos men todavía querían discutir, cuestionando la brutalidad de Sholan, pero antes de que pudieran decir algo más, fue el mismo Magneto quien los detuvo. Basta. Su voz resonó con fuerza, haciendo que todos guardaran silencio. Todos ustedes son unos ciegos. Sholan me mostró la verdad, y no se imaginan cuánto duele verla. El silencio se hizo pesado. Algunos miembros del grupo aún querían replicar, pero no encontraron las palabras. Magneto ya no tenía la mirada de un hombre lleno de furia y resentimiento. Se veía cansado, pero en paz. Fue en ese momento que un grupo llegó a la mansión. Psylocke, Magik, Rogue, Pietro y Bucky Barnes hicieron acto de presencia. Bucky había estado colaborando con los X-Men, principalmente para proteger a los más jóvenes y a Wanda y Pietro, ya que sentía que les debía demasiado. Bucky observó la escena con calma y luego miró a todos los presentes con una expresión de absoluto desprecio. Vaya, esto sí que es irónico. Su tono era tranquilo, pero su desprecio se sentía en cada palabra. Un grupo que siempre se jactó de ser mejores que los humanos, que afirmaba luchar por la coexistencia, ahora está aquí lloriqueando porque alguien les dio una lección que no querían recibir. ¿Qué demonios estás diciendo, Bucky? Exclamó Scott Summers, claramente molesto. Bucky ni siquiera lo miró. Estoy diciendo que son unos hipócritas. La palabra cayó como un martillazo a todos. ¿Cuánto tiempo han estado luchando, X-Men? ¿Años? ¿Décadas? Dicen que buscan la paz, pero sus acciones siempre los arrastran de vuelta a la guerra. Luchan contra la hermandad, contra el gobierno, contra los extremistas, y sin embargo, siguen sin entender por qué siempre pierden. Bucky se cruzó de brazos y caminó lentamente, mirando a cada uno de ellos con desprecio.
¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y alguien como Tony Stark? Tony es un solo hombre, y ustedes son muchos, pero él siempre se sale con la suya, mientras ustedes no logran nada. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó Jean Grey, con el ceño fruncido. Bucky sonrió de lado, pero no era una sonrisa amable. Déjenme explicarlo como si fueran niños de secundaria. Tony es más inteligente que ustedes. Eso es absurdo. Intervino Beast. Bucky lo ignoró y continuó. Tony no espera que el mundo cambie por él. Él cambia el mundo a su favor. Cuando lo atacan, él no se oculta en una mansión y se lamenta. Él va y se enfrenta al problema de frente. Y más importante aún, no se divide en facciones. Los Men se quedaron en silencio. Los Men nunca tienen una voz unificada. Siempre están divididos, siempre peleando entre ustedes mismos. Javier tenía su visión, pero muchos de ustedes la interpretaron a su manera. Nunca pudieron decidir si eran soldados o pacifistas, si eran una familia o una milicia. Algunos miraron hacia otro lado, incómodos. Tony no tiene ese problema. Él es Tony Stark. Él es Iron Man. No hay contradicción en eso. Él es su propio líder. Y cuando el mundo lo rechaza, él no se pone a llorar ni a exigir que lo acepten. Él lo supera. Bucky ahora los miraba con una mezcla de decepción y asco. Ustedes, no tienen influencia. No tienen poder real en el mundo. Son fuertes, sí. Pero ¿qué pueden hacer realmente fuera de su burbuja? Tony tiene poder económico, tecnológico y político. Puede cambiar el mundo. ¿Y ustedes? Ni siquiera pueden decidir si son una maldita escuela o un ejército. El peso de sus palabras cayó sobre todos los X-Men. Y lo peor de todo, es que no han aprendido nada. ¿A qué te refieres?, preguntó Ororo, con el ceño fruncido. Bucky hizo un gesto hacia Sholan. Sholan les dio una oportunidad. Les mostró la verdad de frente. Y en vez de aceptarlo, ustedes se ofendieron. Mató a Magneto. Gritó Coloso, furioso. Bucky lo miró con desprecio. Y luego lo revivió, imbécil. Coloso se quedó sin palabras. Dime, Petey, ¿qué harías tú si alguien hubiera lastimado y herido a tu hermana? Le habrías dado 15 oportunidades de rendirse. Coloso bajó la mirada, incapaz de responder. Lo peor de todo, es que ahora lo han perdido. Sholan dio un paso adelante. No dijo nada. Simplemente observó a todos con una mirada fría. Me voy. Quien quiera venir conmigo, es bienvenido. El silencio fue absoluto. Y luego, uno por uno, algunos dieron un paso al frente. Magic. Rogue. Siloque. Wanda. Pietro. Bucky. Todos los demás los miraron con incredulidad. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jean, sorprendida. Lo que ustedes deberían estar haciendo, Jean, respondió Rogue con calma. Sholan les mostró la verdad. Y la verdad duele, añadió Siloque. Si hay alguien en este maldito planeta que entiende el significado de la justicia, es él, dijo Magic. Nos vamos, dijo Wanda con determinación. Todos trataron de convencerlos de quedarse. Trataron de hacerlos entrar en razón, de recordarles su misión, sus lazos, su historia juntos, pero ninguno de ellos los escuchó. Y con la ayuda de Wanda, todos se elevaron en el aire y junto con Sholan se marcharon, dejando atrás la mansión X. Logan observó todo esto con una mirada de furia contenida. Idiotas. Acaban de perder a los metas más fuertes del grupo. Todos se quedaron en silencio. Y como dijo Emma, se acaban de hacer enemigos del hombre que peleó contra Satán y salió victorioso. El impacto de esas palabras sacudió a todos los X-Men. Pero en las sombras, alguien observaba todo con una sonrisa oscura. Desde un lugar secreto, William Stryker vio la escena a través de una cámara espía. Así que, los X-Men han desechado a su protector. Cerró los puños con una sonrisa siniestra. Sholan, era la única razón por la que no los atacaba de nuevo. Su mirada se oscureció mientras miraba un monitor con información clasificada. Es hora de activar el proyecto Arma 10-27. Y el destino de los X-Men dio un giro inesperado.